Este es actor de televisión y de teatro. Es director y escritor. Con ustedes, Federico Rivera. Él nos viene a hablar hoy un poco acerca de su trayectoria, de su vida en este medio que es la actuación. Federico, bienvenido. Muchas gracias, muy feliz de compartir con ustedes este rato. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Sabemos que tú eres un actor con mucha trayectoria, has trabajado en series como El Cartel de los Sapos, El Paraíso Travel, estuviste en Tarde lo conocí, y en el General Naranjo interpretando un personaje muy controversial para Colombia como fue Pablo Escobar, y actualmente te encuentras grabando Enfermeras interpretando a Héctor Rubiano. Sí, es algunos de los trabajos que he hecho acá en Colombia. Me llevo dedicado a esto 35 años. Nosotros estuvimos escudriñando por allá en tus recuerdos, encontramos un papel muy curioso que pues me atrevo a decir que marcó tu vida actoral. No te voy a decir el nombre porque quiero que me digas de quién se trata ese personaje. Vamos, subimos Bueno, con la memoria. sí. Yo creo que sí hubo un personaje, digamos que no solamente a mí, sino a los compañeros y a la televisión colombiana, marcó como un cambio, y fue cuando hicimos El Cartel de los Sapos. Este personaje se llamaba René Zamudio. René Zamudio, digamos, fue como, digamos, por el contexto de la serie, que era una narcoserie. Creo que fue la primera que se hizo en el país, como narcoserie, y eso marcó una tendencia de la televisión que todavía no hemos salido de ella del todo, todavía seguimos haciendo un poco este género. Y este género obviamente impactó demasiado en el mundo, no solamente en Colombia, sino yo diría que en la mayoría de países en el mundo. Entonces, digámoslo, esta serie se volvió un ícono de la televisión colombiana. Y pues tuve la fortuna de participar en él con ese personaje, René Zamudio, un personaje que uno recuerda con mucho cariño, un personaje de una alta recordación. Todavía después de casi 10 años la gente lo recuerda. Ok, pero si nos devolvemos un poquito más para atrás, cuando tenías 5 años. Cuando tenía 5 añitos. Bien, yo empecé, cuando tenía 5 años empecé en la actuación, porque yo empecé fue estudiando música, un clásico de la música, pues, de la narrativa. Y entonces yo presenté un casting, me dijeron que presentara un casting, yo no tenía ni idea de eso. Fui a hacer el casting y me ganó Pedro, que era el protagonista de Pedro. ¿Y eso cómo fue esa búsqueda de ese papel? ¿Lo viste en algún papel en la calle o no? Vámonos a buscar a ver. No, todo pasó por medio de la música. Esto es una propuesta musical, o sea, está basado, es una gran obra que se ha montado, creo que en todo el mundo, en todo el mundo se ha hecho alguna versión de Pedro y el Lobo. Y mi madre era música y mi mamá era decana de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia en ese momento. Y entonces a ella le propusieron que hiciera la parte musical de ese montaje. Y buscaban un niño. Y nos presentamos varios, pero el director se llama Mario Yepes, que es un ícono del teatro en Colombia, decidió que era yo, y ahí empezó esta aventura, y ahí me fui quedando calmo, y bueno, toda la contraseña. ¿Y qué marca representó estudiar ganarte la beca para ir a estudiar a Cuba dirección? Sí, eso fue un momento muy bonito. Yo estaba terminando mi carrera en arte dramático en la Universidad de Antioquia, y salieron unos cupos para Colombia, eran 4 cupos para Colombia, pero repartidas en todas las ciudades del país. Y apliqué, y cuando me enteré que me lo había ganado, pues imagínate, era la oportunidad primero de salir del país, porque no, en ese entonces yo no había salido nunca del país, pues no conoces a nadie, donde compartes a veces con gente que hasta el idioma hay problemas de comunicación, pues enfrentarse a eso hace que crezcas mucho como persona. Y fueron 2 años muy duros. Cuba estaba pasando en ese momento por una situación más compleja que la que vive actualmente, pero aún así lo disfruté muchísimo. Tuve maestros de todo el mundo, grandes directores de teatro y de cine en el mundo, y entonces fue una experiencia como que también marca un poco el rumbo de mi vida. Como dijimos anteriormente, ha sido un personaje muy multifacético, que puedes cambiar de un personaje muy malo a alguien muy divertido, muy bueno, incluso haciendo papeles de como
lo primero es que eso hace parte de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros todo el tiempo estamos creando personajes. Digámoslo, tuve como una época, la época más larga de mi vida cuando empecé a hacer televisión, coincidió con ese inicio de las narcoseries, ¿no? Bueno, yo venía de hacer melodrama con Telemundo, porque realmente mi primera telenovela la hice para Telemundo. Y después para Univisión también trabajé. Y entonces, pero estaba muy enfocado hacia esos personajes malos, que yo disfruto mucho. Te voy a decir por qué. De hecho, yo me quedo con tus personajes malos. Sí. Yo les voy a decir por qué. Yo disfruto mucho esos personajes porque, primero, tienen una alta recordación y segundo, o sea, la técnica que yo uso, digamos, en mi trabajo es a partir de los opuestos. Entonces, ¿cómo haces tú un malo que sea tierno? ¿Me entiendes? Entonces yo no busco el malo hacerlo malo. No, lo que hace y lo que dice ese personaje ya es lo malo. Pero su comportamiento y su construcción la hago a partir de una persona que incluso puede llegar a ser muy simpática. Y me parece que eso además le da un toque más alto de malévolo, ¿no? De este tipo de personajes que su mente es un poco turbia y lo vemos a diario. O sea, la realidad, usted a veces ve en el noticiero, muestra una foto, este personaje secuestró o asesinó, no sé, usted le ve la cara y usted dice, pero ¿de dónde este con una cara va a hacer una cosa como la que hizo? Entonces trato de enfocar mucho esos personajes por ese lado. Y lo otro es que sí, definitivamente los seres humanos somos morbosos y a la gente le encanta ver malos haciendo maldades. Entonces eso hace que esos personajes tengan una recordación. Ahora he sido muy afortunado, he dado con series muy importantes en el mundo, que eso ya es como un regalo de la vida. Eso no es que ojalá uno pudiera elegir, ay, si hago este proyecto, no, a veces pues es la vida laboral de uno trabaja donde hay trabajo. Pero he sido muy afortunado y he dado con series muy importantes en el mundo. Y ahora, respecto a la comedia, yo no sabía, yo vengo de una escuela clásica, donde digamos la comedia que se hacía en la escuela clásica es una comedia muy erudita, digamos, muy culta, o sea, autores pues clásicos de Molière, pues, que es como el más conocido. Pero yo descubrí la comedia después de regresar de Cuba. A mí me llaman y la descubrí mediante el teatro. A mí me llaman, yo recién llego a Cuba, me llama un amigo y me dice, mira, hay un director que está buscando un actor de determinadas características, y yo le conté que tú habías llegado al país y por qué no se conocen y hablan a ver qué logran hacer. Entonces yo fui y me reuní con él y me dieron un personaje. Yo nunca había hecho comedia, digámoslo, de ese tipo de comedia actual, que es la que se hace ahora. Y al hombre le gustó y yo empecé a descubrir que dentro de mí también había algo de chistoso. Y hasta el momento le he sacado también mucho jugo a eso. Y el personaje de Patricia Terán, de tarde lo conocí, al que hace referencia, que era un personaje gay. Imagínense que yo no iba a hacer ese casting, porque cuando a mí mi manager me llamó y me dijo, mira, te están ofreciendo este personaje, yo dije, mira, o sea, yo no voy a ir a hacer el ridículo allá, yo ni soy costeño, o sea, ni tengo nada gay, mis personajes son por lo general traquetos. Imagínate, a mí que me van a elegir, o sea, van a elegir a otra persona que sea costeña, bueno, entonces me convencieron de que presentara ese casting. Lo hice y con todo respeto hacia lo que uno decidió hacer en la vida, que es fundamental. Si tú no respetas lo que decidiste hacer en tu vida, entonces nunca vas a poder llegar a un éxito con lo que se supone te gusta hacer. ¿Y cuál fue la impresión cuando dijiste, te has acercado para hacer ese personaje? ¿Cómo asumiste ese caso? Mira que eso es una historia bien simpática, porque a mí justo en ese momento ambos canales me querían para un proyecto completamente opuesto. Esta era una serie de música, ¿sí? la historia de Patricia Terán, y el otro canal iba a hacer una serie que estaba puesta sobre los falsos positivos en Soacha. Entonces tenía esos dos personajes ahí como por competencia, digámoslo, entre ambos canales. Ambos me querían, yo ya había como pasado los castings en ambos canales, y se volvió una decisión como de tiempo. O
O sea, es que la vida a veces también te habla y te pone donde es, o por lo menos yo creo en eso. Entonces, mientras en uno estaban, mi manager en una negociación que no llegaban como a un acuerdo, en el otro me decían, llamaban al mismo tiempo y decían, necesito que me confirme ya, porque si no, no vamos a poder hacerlo, me va a tocar buscar otro actor, todo bueno. Y la vida hizo que nos quedáramos con Tarde lo conocí. Cuando yo leí el perfil del personaje gay, yo dije, lo primero que debo hacer es no volverlo gay. O sea, la parte femenina de ese personaje debe aparecer con otra justificación, no de posar de la típica loca, pues, carismática. No. Exacto. Sí. Entonces yo monté ese personaje asumiendo un rol de mamá. Y ese rol de mamá con Sonia, que lo interpretó Luna Baxter, sí. Ese rol de mamá hizo que apareciera la parte femenina del personaje. Entonces el gay, digamos, salió naturalmente al asumir como ese rol, enfocarme todo el personaje, enfocándolo en ser la mamá, cómo se comporta una mamá, cómo es una mamá con una hija mujer. Y entonces eso permitió que las cosas fueran saliendo. Sabemos que estuviste en la época de violencia en Medellín y cuando llega Pablo Escobar para el general Naranjo, ¿qué representó en la vida, en tu vida? Bueno, digámoslo, hacer Pablo, yo siempre, en todas las entrevistas, y ahorita que se viene la segunda temporada del general, estamos próximos, en todas las entrevistas siempre digo lo mismo, hacer Pablo Escobar es como un grado, es como graduarse ya en malos. Uno después de hacer Pablo Escobar, ya como que uno le dicen, bueno, hay una narconovela, sí, o sea, ¿qué otro narco hace? O sea, realmente es como una graduación. Lo primero, pues, es que es un honor muy grande interpretar un personaje en una serie internacional, esto es de Fox Premium. Sí. Porque toda la gente tiene la sensación de que hay muchos Pablos, de que hay muchos actores que han hecho Pablo, y no. Realmente lo que pasa es que los actores que lo han hecho son actores muy reconocidos en el mundo. Entonces eso le da como ese valor agregado. Pero también viene esa parte, digamos, emocional donde uno se confronta. A mí me tocó vivir esa época en Medellín que fue muy violenta. De hecho, contaba una anécdota hace poco de un fin de semana. Yo llego a mi colegio después de un fin de semana y me faltaban 3 compañeros porque habían muerto en un carro bomba puesto por Pablo Escobar. Entonces, eso es un contraste de emociones, digámoslo, como actor, una felicidad muy grande, pero como persona ya empieza a haber como un conflicto interno de, pero es que uno darle vida a semejante tipo, o sea, es complejo, es difícil de explicar, pero sí actoralmente para uno es un privilegio, realmente eso es como ese grado que yo creo que todos los actores a veces aspiramos, no a todo el mundo le dan para ser un Hitler o un Guasón. Aquí se acaba de ver con la película nueva donde Joaquín pues se hace un gran personaje y no a cualquier actor le van a dar un personaje como el Guasón. Entonces que a ti te den Pablo Escobar realmente es un honor y un privilegio. Pues obviamente hizo que me descompensara y tuve una serie de episodios de ataques de ansiedad, de pánico. Estuve hospitalizado un par de veces y me recetaron, me dieron las recetas pues como para corregir esos ataques, y ya luego vine y hice una película que afortunadamente perteneció al género de la comedia. Esa película que próximamente la va a estrenar Netflix y la van a ver en los cines también en Colombia. Era comedia, entonces tenía un personaje muy opuesto al Pablo, que me ayudó a reposar, sí, como que ya uno se concentra en otra cosa, entonces ya rompe como con esa línea que llevaba de hábitos y me ayudó mucho, entonces me relajó bastante. Y actualmente pues con Enfermeras, que es un personaje también muy opuesto a Pablo, pues nada que ver. Los personajes que tiene una característica muy bonita este personaje de Héctor, y es porque dentro del contexto de una serie de enfermeras que su realidad es bastante compleja, no solamente los casos médicos, sino el trato que se le da a estas personas, porque las enfermeras se han puesto como por allá relegadas, como el que importa es el médico y no las enfermeras, pero quien realmente te lleva a tu tratamiento son las enfermeras. El médico hace un examen, mira un resultado y dice que
qué tratamiento Tú es, haces. pero el que te hace el tratamiento real, quien acompaña a tu familia, quien te acompaña a ti día a día, son las enfermeras, no el médico. ¿Ves? Entonces teníamos como esas enfermeras allá relegadas, entonces estamos contando esa realidad también de vida, que aparte de poner inyecciones y cuidar enfermos, tienen una vida familiar, tienen problemas con los hijos, sus salarios son malos, entonces les toca tener 2 o 3 trabajos al tiempo para poder subsistir. Entonces dentro de ese drama aparece un personaje como Héctor, que es un personaje que va a relajar un poco la historia, entonces es como la parte cómica de la historia. Al inicio, digamos, el personaje tiene muy pocas apariciones y va tomando fuerza porque aquí la idea es como contar esos casos de vida de 7 personajes que están todo el tiempo dentro del hospital. Pero a Federico Rivera, ¿qué le gusta hacer más? Televisión, teatro, dirección, escritor. ¿Con qué papel se identifica? Bueno, esa pregunta la hacen bastante, la hacen mucho, todo el mundo quiere saber cómo eso. No, es que yo creo que son lenguajes distintos, yo disfruto todo. O sea, para mí lo que cambio es como el formato, pero cuando yo decidí ser actor, pues ser actor implica hacer cine, televisión y teatro. Entonces para mí es un placer enorme. Me hace sentir vivo hacer cualquiera de las 3 igual. Simplemente que cambia el formato, cambian las horas, digamos, de trabajo, cambia como algunas cuestiones que son técnicas, pero emocionalmente no, pues es lo que hago, toda mi vida he hecho esto. Entonces para mí es un placer hacer cualquiera de las 3. Al principio dijiste que había sido cantante, bueno, que en un momento que no ser cantante. Sí, con la música. Con la música Yo empecé, trabajas. claro, yo tocaba piano y violín, eran los instrumentos con los que yo empecé como alrededor de los 3 años, ya por ahí tocaba algo de piano y después empecé a estudiar música, que igual seguía estudiando música. Yo hice todo el preparatorio musical que ofrecía la universidad en ese entonces, pero yo ya sabía qué iba a hacer. O sea, yo después de lo de Pedro y el Lobo yo dije, no, es que sí. O sea, es como una vaina que se te prende por dentro, como si te prendiera una llamita por dentro y uno dice, bueno, esto es lo que realmente... Federico, vamos a cantar. ¿Ya? Vamos a cantar, ¿y qué vamos a cantar? ¿Qué te gusta cantar? No, yo hace mucho no canto en la ducha, pero- ¿Cómo lo haces? A ver, una de Soda Stereo, que es tu banda favorita de música ligera. Ay. Yo le ayudo. Bueno, Yo le arranque, ayudo. pues. No, pero empieza y yo lo sigo. Arranca y yo te sigo. No, a Yo no ver. me la sé. No, a ver, no, yo lo sigo. ¿Qué pedazo? A ver, ¿qué La de... pedazo? A ¿El ver, coro? Sí, el coro. De aquel amor de música ligera. Nada nos... ¡Siga! Nada más que Ahí queda un pedacito. tan. Sí, Pero sí. Bueno, Federico, esto fue todo. Muchas gracias por atendernos, por disponer de su tiempo pues, para nosotros. Y es un honor, igualmente, te lo repito, estar contigo. No, a usted muchas gracias. Creo que hemos conversado un rato rico, que bueno, y me conocen un poquito más. Bueno, a todos los compañeros de la U, un saludo muy grande. Sigan trabajando, hay que trabajar en esta vida, hay que trabajar. Si ustedes eligieron este oficio, pues entonces métansela toda, porque es lo que realmente le queda a uno en la vida. Hacer lo que a uno le gusta, eso es lo que te construye como ser humano y que te va a permitir cuando estés viejito seguramente decir, uy, qué bueno la pasé, qué bueno pasé. Perfecto, bueno, por aquí estoy a la orden. Bueno, muchas gracias. Profe, sí. Chao.